Hola, mi nombre es Laura Guadalupe Granados Mendoza, alumna del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. El maestro se llama Juan Carlos González Rocha, docente ingeniero petrolero y energías alternas, y nos imparte la materia de operaciones especiales con tubería flexible. Y yo les voy a hablar acerca del tema de tubería flexible, sus componentes, cómo ha ido avanzando conforme pasan los años y sus antecedentes, cómo fue que surgió la tubería flexible. Bueno, la historia de la tubería flexible. El término de la tubería flexible pues describe tramos continuos de la tubería de acero de diámetro pequeño y el equipo de superficie relacionado a las técnicas de reparación, perforación y terminación de pozos asociadas desde su introducción en las operaciones de campos petroleros a comienzos de la década de 1960 y la utilización de la tecnología de tubería flexible se ha incrementado debido a sus mejoras en las características de fabricación, los diámetros han sido más grandes de los tubos y los avances en los equipos han ido mejorando y han tenido una eficiencia operacional. Aquí tenemos una imagen que cómo fue a principios de la década de 1960 surgió lo que es la tubería flexible. Los elementos de los cabezales inyectores de la tubería flexible modernos pueden encontrarse en un dispositivo desarrollado por Robert Towns a comienzos de la década de 1960 para el despliegue de antenas de radio en la superficie del océano, desde submarinos sumergidos hasta 183 metros de profundidad. Las antenas eran guardadas en un carrete por debajo del inyector para así poder facilitar su extensión y recuperación. Estos conceptos son muy básicos y nos ayudaron a diseñar las unidades de tubería flexible y los sistemas inyectores. Aquí tenemos un imagen que es la cabeza inyectora Warren. 1964 fue el principal componente del equipo de tubería flexible. Las siguientes figuras muestran cómo ha ido evolucionando la tubería flexible desde sus inicios, en donde claramente se ven avances que ha dado en los últimos 10 años. Aquí tenemos el primer proyecto llamado Pluto, carrete montado en el barco, y después tenemos la evolución de los diámetros de la tubería flexible. Como han pasado los años, ha ido evolucionando los diámetros desde más chiquito hasta más grande. Después tenemos la evolución de la construcción de la tubería flexible, cómo han ido evolucionando conforme pasan los años, han ido mejorando. En agosto de 2005 se estimaron más de 1,060 unidades de tubería flexible disponibles a nivel mundial. Esto significa que en la actualidad, a nivel internacional, la mayoría de las unidades disponibles se encuentran en Canadá y Estados Unidos. Y es muy importante mencionar que las cifras pues han ido incrementando conforme los resultados y las necesidades de utilizar el equipo de tubería flexible. Y la unidad de tubería flexible ha evolucionado hacia un tipo de unidad portátil compacta y muy eficiente y que nos va a ayudar a eliminar el problema y de armar y desarmar conexiones que entran y salen del pozo. En la unidad de tubería flexible se usan longitudes continuas de tuberías de tamaños variados que se almacenan en un carrete. La longitud es usualmente suficiente para poder alcanzar el total de la profundidad del pozo o profundidad del taponamiento. Bueno, a continuación les voy a hablar los componentes de la tubería flexible. Nos ha ayudado a incrementar continuamente los costos de operación, por lo que muchos operadores recurren a la tecnología de la tubería flexible, ya que nos permiten desplegar herramientas y materiales a través de la tubería de producción o la tubería de revestimiento existente, mientras el pozo sigue produciendo con una mayor eficiencia y seguridad. Y aquí tenemos la imagen de los componentes de la tubería flexible, que es el cabezal de inyección. ¿En qué nos sirve? Nos va a ayudar a servir para poder suministrar lo que es poder suministrar en superficie la fuerza necesaria para introducir y retirar la tubería flexible. Posteriormente tenemos también el carrete de tubería flexible, que este nos va a ayudar a almacenar y transportar la tubería flexible. Después tenemos la cabina de control, que es un componente desde el cual el operador del equipo monitorea y controla la tubería flexible.
Tenemos el suministro de poder o conjunto de potencia. Este nos va a ayudar a generar la potencia hidráulica y neumática requerida para poder operar la unidad de tubería flexible. Y la tubería flexible es enrollada en un carrete para su almacenamiento y su transporte. Y las sartas de tubería flexible pueden tener una longitud de 9.450 metros o más. Esto dependiendo del tamaño que vaya a tener el carrete y los diámetros de la tubería, que generalmente oscilan entre 3/4 y 6/5 de pulgada. Y la tubería se define como un producto tubular que es fabricado de una manera muy continua en longitudes y se requiere que sea enrollado en un carrete que durante el proceso de fabricación se comercialicen carretes en longitudes que exceden los 9.450 metros en aceros que han soportado pues desde 55.000 PSI hasta 120.000 PSI de esfuerzo de excedencia. Muy bueno, ¿no? Después tenemos lo que son las cadenas de tensión. Esto es un principal componente de la cabeza inyectora y está compuesta, como ven en esta imagen, de las cadenas de tensión conformadas por bloques o también llamadas grid blocks. Y estas se van a encontrar dentro de la cabeza inyectora y son las encargadas de deslizar la tubería dentro o fuera del pozo y de tal forma que se tenga la tubería tensionada aplicando la fuerza normal necesaria, pero eso sí, sin causar deformación en ella. Y tenemos la cabeza inyectora, que es un componente que esta nos va a poder ayudar a sostener la sección de la tubería que en el momento esté entrando o saliendo del pozo y suministrar la fuerza necesaria para poder insertar y retirar la tubería flexible dentro del pozo. Y también nos va a ayudar le va a ayudar al operador de la unidad a tener un alto nivel de control mejor sobre el posicionamiento y velocidad de la tubería. Posteriormente tenemos aquí de una manera frontal la cabeza inyectora que está compuesta por tanques de lubricación, conectores hidráulicos, indicador de peso, motor del inyector, gatos de tracción, lubricador de stripper. Y del lado lateral tenemos boca del cuello de ganso, motor, cuello de ganso. Tenemos rueda dentada del tensionador externo, gatos de tensión interna, el acumulador. Tenemos la rueda dentada del tensionador externo. Estos son lo que está compuesto de la cabeza inyectora, sus nombres de cada uno. Después tenemos lo que es el arco de guía. Bueno, su principal función es hacer que la tubería entre directamente en la cabeza inyectora, sin ninguna complicación, sin ningún problema, y su ángulo y su tamaño van a depender directamente del diámetro que vaya a tener la tubería y se va a utilizar en la unidad de la tubería flexible. Después tenemos el sensor indicador de tensión. Este sensor va a ayudar y nos va a permitir y le va a ayudar a saber al operador la tensión a la cual va a estar sometida la tubería en una forma instantánea, con el objetivo de no sobrepasar los límites físicos de la tubería, pues así se va a estar evitando problemas o fallas operacionales. Tenemos el sensor indicador de profundidad. Este se encuentra ubicado en la base de la cabeza inyectora y por medio del panel de la cabina de control. Indica la profundidad a la cual se va a encontrar la tubería para poder saber cuál formación están atravesando las herramientas conectadas a la tubería y realizar la operación en lugar adecuado. Y generalmente se cuenta con un indicador mecánico y uno electrónico para tener una mayor certeza correcta en el momento de llevar a cabo cualquier operación. Después tenemos el carrete de la tubería flexible. La principal función del carrete de tubería flexible es almacenar y poder proteger la tubería. Y no solamente durante las operaciones, no, sino también cuando esta es transportada. Además, previene daños excesivos en la tubería debido a la fatiga, pandeo o daño mecánico debido al enrollamiento. Los componentes básicos del carrete son el tambor del carrete, que nos va a poder ayudar para almacenar la tubería y debe de ser escogido según el diámetro y la longitud de la tubería en uso. Después tenemos el sistema de manejo del carrete. Debe de producir suficiente torque para poder suministrar la tensión requerida de manera que la tubería pueda tener una curvatura sobre el arco guía y en el carrete. Además, este sistema debe tener bastante torque
para poder así acelerar el tambor del carrete desde la tubería estática hasta poder alcanzar las tasas aceptables de velocidad. Y este torque pues debe ser muy capaz de poder manejar la carga total del carrete con la tubería llena de fluido. Después tenemos la guía de nivel. Esta tubería pues va a ser guiada mientras se va a estar utilizando y es requerido un mecanismo llamado guía de nivel o level wing, que nos va a ayudar a alinear la tubería mientras se está enrollando o desarrollando del tambor, para que este proceso se realice sin dificultad, sin ningún problema, y la tubería se acomode de la mejor manera posible y sin perder la capacidad del almacenamiento en el tambor. Después tenemos los sistemas de lubricación. En muchos casos, el carrete va a ser equipado con un sistema de lubricación, que es el que estoy mencionando, para la parte externa de la tubería flexible. ¿En qué nos va a ayudar? Para poder prevenir corrosión atmosférica y reducir la fricción a través del stripper. Y este sistema debe lubricar la tubería de manera regular por la zona externa de la tubería. Después tenemos la cabina de control, que contiene todos los controles e instrumentos necesarios que le va a ayudar a permitir al operador a utilizar el equipo de tubería flexible desde un solo punto. Y la locación de la cabina de control va a variar dependiendo de la configuración y el tipo de unidad que se vaya a utilizar. Sin embargo, la cabina es generalmente ubicada tras el carrete, alineada con el cabezal del pozo y comúnmente elevada con el objeto de proveer una mejor óptima visibilidad al operador. Como vemos aquí, la cabina de control pues está compuesta por varios elementos como manómetro de la columna del control del pozo, control de presión de la columna del control del pozo, tenemos también el control de presión del stripper, la presión hidráulica del inyector, nos va a indicar la presión del stripper, nos va a ayudar al control de presión del carrete, presión hidráulica del carrete, velocidad inyector ya sea alta o baja, presión de la cadena de tracción del inyector, presión de bombeo del fluido de circulación, presión del cabezal del pozo, acelerador del motor, controles del carrete, interruptores de matado de emergencia, también nos va a ayudar a indicar la carga de empuje o de peso y también el control del inyector, freno del inyector y válvulas también. Está compuesta por todos esos componentes que acabo de mencionar. Bueno, esta cabina de control tiene todos los controles requeridos que le va a ayudar al operador para poder monitorear todos los componentes que van a estar en uso. Por ejemplo, el motor del carrete y de la cabeza inyectora, que van a ser activados desde este panel a través de válvulas que nos van a ayudar a determinar la dirección del movimiento de la tubería y la velocidad de la operación. Y en esa cabina también se encuentran los sistemas de control que van a ayudar a regular las cadenas de la cabeza inyectora y el stripper, los preventores y varios de los componentes de control. A continuación tenemos el conjunto de potencia y las funciones básicas del suministro de poder o conjunto de potencia normalmente son poder suministrar poder hidráulico, que va a ser requerido por la unidad de tubería flexible para alimentar el motor y las bombas hidráulicas con el fluido. Después tenemos controlar el sistema hidráulico, que va a hacer referencia a las válvulas y el sistema de alivio. Luego, almacenar el fluido hidráulico para el equipo de control o acumulador de los preventores. El conjunto de potencia cuenta con acumuladores de nitrógeno, los cuales les va a ayudar a permitir a la operación del equipo del control de pozo cuando el motor va a estar apagado. Y un motor maneja las bombas hidráulicas para generar el poder hidráulico requerido por el fluido, que normalmente es aceite hidráulico, a menos que vayan a existir restricciones ambientales. Existen filtros de aceite y sistemas de enfriamiento incorporados en el circuito para poder evitar daños dentro de sus componentes. El conjunto de potencia, además, está compuesto principalmente de elementos como motor diésel, bombas hidráulicas, válvulas de control de presión y tanque hidráulico. Bueno, hemos llegado a la conclusión. Mi nombre es Laura Guadalupe Granados Mendoza. Espero que hayan aprendido acerca de la tubería flexible, sus componentes, sus antecedentes, en qué nos han ayudado bastante.
actualmente. Y la tecnología de la tubería flexible pues es aplicada en operaciones de terminación y recondicionamiento de pozos, que estos van a presentar pues varias ventajas, entre ellas los tiempos de viaje que van a ser más rápidos y su circulación continua sin conexiones de tubos e intervención de pozos activos con control de presión y así poder generar un menor impacto ambiental, lo que hace que sea una opción más viable, más buena para poder realizar operaciones en la terminación de pozos. Y la tubería flexible es una tecnología muy práctica que ha ido evolucionando conforme han pasado los años desde el año de 1960 y resistente respecto a los fluidos corrosivos de la formación que puedan haber y también gracias al avance en la elaboración de las tuberías con alta resistencia y con un bajo peso. Y cada vez los usos de esta tubería flexible son muy mayores, por lo que es necesario que se le pueda dar la mejor capacitación posible a todos los trabajadores del personal para el dominio de esta tecnología de vanguardia en el campo petrolero y así evitar fallas operacionales y poder hacer un trabajo más eficiente y más correcto y poder utilizar de una manera más eficiente, más buena el equipo de tubería flexible. Por lo tanto, también es necesario que los trabajadores conozcan sus antecedentes, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido mejorando su tecnología. Y es muy importante también que los trabajadores puedan conocer los componentes de la tubería flexible, lo que es la cabina de control, el carrete, todo lo que hemos visto en este tema que acabo de dar. Espero que haya sido de gran ayuda y que hayan aprendido acerca de todo lo que es la tubería flexible. Mi nombre es Laura Guadalupe Granados Mendoza, alumna del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero. Espero que les haya sido de gran ayuda y nos vemos pronto.